vista del Hotel Rava City de 3 estrellas, quizás uno de los más grandes de la ciudad del centro, y un palacete al fondo nos da la bienvenida de esta ciudad de Ior. Hoy vamos a ver la calle principal comercial de esta ciudad y les voy a mostrar por qué es. Esta calle se llama Város Gábor. En Hungría utilizan los apellidos primero que los nombres, y aquí está el origen y nombre de la calle. Este es un señor que durante sus 44 años de vida fue uno de los principales políticos que tuvo Hungría durante el Imperio Austrohúngaro, y fue el encargado de desarrollar el sistema de comunicaciones del país, el sistema ferroviario. Pero también a él se le achaca algo, y es limitar el comercio exterior de Hungría con países cercanos. Vamos a ver entonces lo que es esta avenida o bulevar o calle, que es prácticamente peatonal. Solamente se permite que los camiones hagan cargue y descargue durante algunas horas del día. Primera vista, es una calle muy transitada, donde hay lugares para comer, para sentarse a tomar un café. Incluso hay sillas donde uno puede tomar el descanso. Esto es horas de la tarde ya, cercano a las 7 de la tarde, acercándonos al verano. Y uno lo que puede ver aquí es un ejemplo de la arquitectura barroca que impera en esta ciudad, ya que por la cercanía que hay, 1 hora y media de Budapest y 1 hora y media de Viena, prácticamente en la mitad, tiene muchísima influencia de lo que fue el imperio de los Habsburgo. Era como la ciudad que estaba a mitad de camino de las dos grandes del imperio. En esta calle podemos ver muchas muestras de lo que es la cultura húngara, una cultura demasiado melancólica, podríamos decir muy centrada como en los recuerdos, en las memorias de las personas que han hecho algo en la literatura, en la música, en la política, y es lo común en Hungría que se vean estatuas, esculturas dedicadas a personas que hicieron algo por este país, este reino que era muy grande y hoy solamente tiene 93.000 kilómetros cuadrados. Les estoy mostrando, estoy pasando directamente por la zona de turismo, se llama Turinform. Es recomendado cuando vengan a Hungría, a cualquiera de las ciudades, lo primero que les digo y recomiendo es que busquen un lugar de asesoría turística, ya que les van a dar toda la información disponible en inglés, alemán y húngaro. Muy buena atención. Observen eso que les decía, las placas en las casas que indican quién vive allí, cuánto estuvo, qué hizo, y los detalles de los edificios. Un barroco de siglo XIX. Van a encontrar muchas estatuas en escala real de personajes de la ciudad,
o personajes que hicieron algo por el país. Aquí ya volvemos a ver la tradición de los candados. Y esta sería la primera parte de la calle Baros. Estoy mostrándoles la calle Baros Gabor desde el final hasta el comienzo. Esta es una muy buena hora para caminarla, ya que el sol ha caído y uno puede ver la actividad realmente que ocurre en este lugar. Es un viernes y se ve mucho la gente salir a los cafés, a hacer las compras en los mercados, y las calles anexas van trayendo la vida. Esto es un lugar que podemos encontrar en esta avenida casi siempre y se encuentra en las principales ciudades de Hungría, y es para el fomento de la lectura. Libros desde 300 forints, son menos de $1, son como 70 céntimos de dólar, alrededor de 60 céntimos de euro. También encontramos comida de calle, la comida tradicional, los curtos calax, los langos, palacinta, churros. Y seguimos avanzando por esta calle que no es muy larga, pero que alberga muchísima vida. Uno de los detalles que me ha gustado mucho en esta visita es ver las bancas, las flores, los arbolitos cómo van creciendo, las hojas que tienen. Observen cómo está todo en relativa calma. Y en este bulevar también observamos estatuas y esculturas. Vamos a seguir las calles. Ya estamos llegando a la última parte de Baros Gabor. Estas son las calles que se van cruzando. Muy buen lugar como para empezar a divisar lo que es el centro de esta ciudad, de construcciones barrocas, muy influenciado en lo que es la cultura austriaca. Estamos cerca, está también cerca la ciudad de la frontera con Eslovaquia. Y esta sería la última parte de la calle. La calle termina de forma abrupta en un punto donde otra la cruza, y este sería el inicio de la calle. Empecé desde el final hasta el comienzo. La calle termina en pleno cruce de la calle Király. Király en húngaro es rey. Espero que les haya gustado esta caminata por la calle Baros, y ahora esta es la calle Király. Un saludo, seguiremos caminando y mostrando detalles de esta maravillosa ciudad, Győr, en Hungría. Hasta pronto, chao.